Vamos a hablar sobre el hallazgo que se hizo en la comunidad del Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, de una fosa clandestina donde hasta ahora han sido identificados 3 de los mineros desaparecidos a finales de enero. Le agradezco mucho a Juan Ordorica, analista político sinaloense, que me tome la llamada. Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenos días, Pascal. Saludos acá desde Sinaloa. Bueno, pues qué balance hacer de este hallazgo. Fíjate que desde el viernes, desde jueves, viernes, empezó a haber movimiento en esa zona. Empezamos a recibir noticias aquí en Culiacán, en la capital, que algo se había encontrado ahí en la zona de Concordia, en la zona del Verde, que es una comunidad ahí cercana a la cabecera municipal. Se empezaron a ver movimiento, mucho movimiento de los cuerpos de seguridad, Guardia Nacional, Sedena, incluso Marina, helicópteros sobrevolando la zona. Y esto llamó la atención porque pues muy pocas veces cuando se encuentra algún tipo de fosas clandestinas hay este tipo de movilizaciones. Es muy raro, por lo general se mueven los grupos, los colectivos de madres buscadoras son los que llegan. Ellas hacen el perímetro, ya están capacitadas incluso para hacer el levantamiento, pero en esta ocasión no. Fue directamente el Estado mexicano quien se hizo presente y eso pues levantó las alertas a los medios. Varios compañeros se trasladaron a aquella zona y empezó a llegar a cuentagotas la información. Se hablaba de que era una narcofosa de muchísimos cuerpos, después ya no, ya se acotó la información y se fue diciendo que hablaban entre 12, 15, hasta 20, algunas personas Ujú. llegaron a decir, y ya con el paso de los días, este fin de semana, ya empezó a correr la información, primero de un cuerpo de un minero fallecido, que creo que hasta ahorita es oficialmente el que está reconocido. Son 3 lo que dicen Ujú. hasta ahorita las noticias, pero oficialmente a uno, creo que es de Zacatecas, esta persona, que ya fue identificado, que ya se contactó a la familia, pero hasta el día de hoy solamente 3 cuerpos se dice que son de los mineros, aunque de las fosas no se sabe la cantidad exacta de cuerpos que extrajeron. Siguen las autoridades allá coronados con la zona, ¿eh? Sí, Juan, permíteme un momentito si tienes oportunidad. Tenemos que hacer aquí una pausa obligada y regresamos contigo para seguir platicando. Sí, no te preocupes. Volvemos en un momento. Le agradezco mucho a Juan Ordorica, analista político sinaloense, que me haya esperado para seguir esta entrevista respecto del hallazgo de cuerpos en el municipio de Concordia, mismo municipio donde desaparecieron 10 trabajadores de una mina en el 23 de enero pasado. Juan, ¿hay manera con la información disponible de saber si pues este era un lugar recurrente de entierros clandestinos o nada más tiene que ver con el tema de la mina? Fíjate que la ubicación, por lo que se sabe hasta ahorita, está cerca de un panteón. Está en una parcela que está cercana a un panteón. No se sabía que esa era una zona donde los cuerpos fueran dejados, sobre todo que si es una comunidad, digamos, está a 40 kilómetros de la cabecera municipal, pero no está muy metida en la sierra, no está Ujú. muy metida. Entonces, no, digamos que no se preveía que algo así pudiera pasar, porque lo que se sospecha siempre es que estén más metidos en la sierra este tipo de fosas, pero aquí no. Digo, estaba cerca de un panteón, está relativamente fácil el acceso. La Comunidad del Verde es una sindicatura del municipio ahí de Concordia, y está 30, 35 kilómetros más o menos. Entonces no es una zona tan inhóspita, es una zona relativamente fácil de accesar. Ujú. Por eso pues sorprende más que se haya dado en esa situación. Entiendo. ¿Y hay manera de inscribir el secuestro y ahora el hallazgo de uno o dos o tres cuerpos? Ya veremos qué dice la información oficial con el conflicto entre los grupos confrontados del cártel de Sinaloa. Lo que ha salido hasta ahora aquí en Culiacán, en Sinaloa, que son básicamente trascendidos, no hay información oficial, es que la mina donde estas personas trabajaban, desde el mes de abril ya había metido un comunicado que iba a suspender operaciones en ciertas zonas de ahí de la región por el tema de inseguridad. Tampoco ampliaron mucho el tema ni el por qué lo hicieron, pero se habla, repito, aquí en los pasillos, perdón, en los Ujú. corredores, que pudo haber sido esto más ligado a un tema de exigir algún tipo de cuota, repito, sin que esté, por ninguna autoridad lo haya dicho, declarado, o la propia mina,
Otras personas hablan que tal vez los mineros entraron a trabajar a zonas que estaban controladas por el crimen organizado y no debieron haber entrado. Lo que llama la atención es que el secuestro de estas personas o la privación de la libertad se dio en la cabecera municipal, hasta donde se sabe ahorita, de Concordia, que tampoco es una zona inaccesible, incluso en un fraccionamiento donde ellos vivían a las afueras, a la afuera de su fraccionamiento, que los habrían levantado, como se dice. Es lo que se tiene en la información. No se tiene más detalles si fueron allá arriba en la sierra donde trabajaban, sino más bien fue en la cabecera municipal. Por eso llama más la atención de cómo está pasando y se está desarrollando esta noticia. Oye, ¿y qué tan alejada está la mina de la cabecera municipal? No es una mina como tal, sino es una zona. Algunos dicen que trabajaban en la mina de Pánuco, que tampoco está muy lejos, estará, que será 20, 30 minutos, 40 de Concordia a lo más, pero la zona donde ellos trabajaban, eso sí estaba un poco a la sierra, ahí sí, algunos de los mineros trabajaban en caminos, que no eran tanto mineros, sino más bien trabajadores que abrían caminos para construir las minas, Sí. pero tienen varias zonas la empresa, no es que nada más, solamente sea una mina en Pánuco, digamos, que es donde estaría sentada la principal, pero son 3 o 4 zonas donde estaban trabajando estos mineros. Entiendo. Y hay otros mineros, es decir, no eran, quiero pensar que no eran solamente 10 los que trabajaban ahí, eran muchos más. No, la empresa canadiense incluso, no voy a decir el nombre para no meter problemas a la empresa. Sí. Es una empresa canadiense que ya había anunciado una inversión millonaria para el sur de Sinaloa, de las más grandes que había reportado este gobierno. Es una inversión grande, es una mina que empleaba muchas personas y desde abril, repito, ya había sacado este comunicado que iba a empezar a algunas zonas a dejar la inversión por problemas de seguridad. Es lo que se sabe, muy escueto. Hasta ahora tampoco ha salido la empresa minera a declarar si tiene algún motivo o si alguien los contactó sobre los mineros. Hasta ahorita todos son, digamos, de manera extraoficial, que pudo haber sido un tema de extorsión y los mineros terminaron pagando el plato. ¿Recuerdas el monto de la inversión anunciada? Ahorita te digo, si me das 2 minutos te lo puedo decir. Sí, cómo no. Pero eran varios. Y mientras preguntarte. Eran varios millones de dólares. Sí, en lo que nos haces favor de localizarlo, preguntarte si existe la posibilidad como hipótesis de que este anuncio de abril, de que iban a suspender operaciones denunciando inseguridad, pues pudo haber sido, digamos, pudo haber motivado pues lo que sucedió, el levantamiento, el secuestro. Sí. Mira, aquí lo tengo ya. Son 300 millones de dólares, es lo que más o menos se anunció a finales del año pasado, 300 millones de dólares para iniciar la producción en el 2027 en minas de Pánuco. Esa fue la inversión, o sea, no es una inversión para Sinaloa, una inversión pequeña. Sí. Y sí, repito, es lo que se dice, no quiero hablar de cifras porque pues no nos consta, solamente, insisto, es fuera de declaraciones oficiales, que estaban pidiéndoles unas cifras mensuales, que al parecer el crimen organizado no estaba conforme, pidió aumentar, y a raíz de esto pudo haber sido el levantamiento. Es lo que en los pasillos se puede escuchar. Bueno, pues, y estas denuncias fueron desoídas. Es casi una pregunta de respuesta obvia, pero pues te la tengo que hacer. ¿Qué sucedió después de casi un año, ¿no? En abril, estamos hablando de abril del año pasado, cuando se hicieron las denuncias. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Fíjate que eso es lo extraño. No sabíamos de qué eran las denuncias. Hace poco, que será una semana más o menos, salió este comunicado que la mina emitió, pero no tenemos recuerdo que hayamos visto este comunicado. No, tampoco la fiscalía anunció de estas denuncias. Es una información nueva que estamos viendo, que en abril la empresa emitió un comunicado, pero no habíamos tenido conocimiento de ello y tampoco de denuncias. Por eso todavía sorprende más. No es algo que se supiera. Fue en abril, bien te digo, fue en abril, pero hasta la semana pasada empezamos a saber que salió este comunicado a la luz. O sea, ¿pudo haber sido una comunicación interna dirigida al gobierno de Sinaloa?
Probable, no, o más bien a los inversionistas, Mm, tal ujú. vez fue un memorándum a los inversionistas más que al propio gobierno, porque insisto, la comunicación es de abril, pero a finales del año pasado anunciaron la inversión Sí. esta que te hablo, de los 300 millones de dólares. Por eso está un poco raro. La empresa sí se ha mantenido hermética en sus declaraciones, seguramente tienen Ujú. sus motivos, pero hasta ahorita es lo que se sabe. Y está suspendida la operación, ¿verdad? En estos momentos. Hasta ahorita sí, Sí. está suspendida la operación en esa zona, no está cancelada, suspendida. Dicen las pocas fuentes que hemos tenido es que intentan renovar los trabajos ahí cuando las condiciones pues estén presentes. Bueno, Juan, pues muy agradecido contigo por esta información que nos ayuda a entender el contexto y habrá que seguir pendientes a lo que informe la autoridad porque ya como último punto, pues según pude ver el fin de semana, pues no dejaron pasar a reporteros ni a madres buscadoras a esa zona en el verde. Sigue igual, sigue, las madres buscadoras pues quieren entrar para recorrer la zona si encuentran más cuerpos, sigue la zona acordonada. Pasó un incidente curioso el fin de semana. Madres buscadoras, medios de comunicación que estaban ahí presentes en las zonas, los mismos pobladores anunciaron que se cayó la señal de internet, se cayó Ah, aproximadamente la mitad como si del hubiera sido sábado o el inhibida. domingo por ahí. Sí, o Sí, sea, fue lo que empezaron a reportar medios, los pobladores y las propias madres buscadoras, bueno. que la señal de internet y de celulares se cayó. Bueno, pues grave eso también. Juan, muy agradecido y permanecemos en contacto, muy amable. Saludos y a la orden. Gracias, gracias. Ahí está Juan Ordorica, analista político en Sinaloa. Pues ahí tiene usted información de contexto, la verdad, muy valiosa.